donde vamos a hablar de la etimología, la historia de algunas palabras. En este caso vamos a comenzar con dos palabritas, no más, no nos vamos a ir mucho más. A ver, déjenme, a ver si lo encuentro. Acá vamos para entrar en, como esto es letra y música, entramos al tema con música. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Bueno, en este caso escuchando esta versión de Ana Torroja y Aitana, Mujer contra Mujer, vamos a hablar de una palabra que se usa mucho, pero que realmente creo que todos tenemos el sentido equivocado de la palabra. Es más, tampoco hay un solo criterio para esta palabra. Vamos a hablar de la palabra tortillera. ¿De dónde viene la palabra tortillera o zaraza? Como insulto homófobo y la evolución de la lengua. Al contrario de lo que muchos pueden creer, dice esta versión de la palabra, el insulto tortillera no tiene absolutamente nada que ver con las tortillas, sino con el vocablo torta, con el que se referían los romanos a la placenta. Así, tortillera vendría a designar el gusto por el sexo que tiene la capacidad de generar placenta. La joven investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Elena Beatriz Flores, analizó el origen de insultos homófobos, también como zaraza, bujarrón en realidad para ellos, marimacho y demás. La palabra zaraza, por ejemplo, procede de zaraza, las dos veces con Z, que es una pasta venenosa que se utilizaba antiguamente para matar animales. Entonces, zaraza es una metáfora de la maldad de la homosexualidad. Al igual que el bujarrón, que el primer insulto de ese tipo del que se tiene conocimiento fue en 1607, ya que lo utilizaba Quevedo y parece ser que data de la época de las cruzadas, y se adaptó a partir de la forma en que los franceses se referían a los búlgaros, y que se utilizaba como insulto, puesto que se trataba de herejes, según explicó la investigadora. Pero hay otras versiones de por qué se llama así a las tortilleras. Por ejemplo, aunque es difícil saber por qué se les dice tortilleras a las lesbianas, los primeros registros escritos de la palabra tortillera con el sentido de lesbiana se documenta a mediados del siglo XX, lo que significa que su uso es algo anterior si consideramos que la lengua escrita cambia más lentamente que la lengua oral, obviamente. El primer diccionario en el que aparece es en el Diccionario de Americanismos, en 1966, que lo definía como mujer que se complace sexualmente frotándose el sexo con el de otra mujer. Y acá van las tres hipótesis sobre el origen. Algunas fuentes señalan que pudo haber surgido a partir de una asociación metafórica entre la forma en que se elaboran las tortillas de masa hechas con la mano y el acto sexual entre mujeres. Rosana Quirós en su texto sobre la etimología de la tortilla.
aclara que las personas utilizan una especie de mímica con las manos, como haciendo tortillas, para simular la falta de penetración en el acto sexual. Esa es la primera hipótesis. Vamos con la segunda hipótesis, que vincula la palabra tortillera con la voz torticera, injusto o que no se arregla a las leyes o a la razón, que a su vez derivó de la palabra del latín tortus. Tortus en el latín significa torcido, retorcido, tortuoso, sinuoso. No obstante, Corominas, en su diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, está en rotundo desacuerdo con la etimología torcida, que se ha venido repitiendo. Y él recomienda abandonar esta creencia y sugiere que mejor sería declarar como desconocido el origen. Pero hay una tercera hipótesis, que parte del diccionario de la homofobia, que asegura que tortillera viene de una antigua palabra del dialecto normando, del antiguo francés hablado en el norte, que significa marrana y que solía referirse a las prostitutas antes de aludir a las lesbianas. Consideramos que es difícil sostener esta información porque el texto no consigna la palabra referida y porque no hemos documentado otras fuentes que lo confirmen. Así que, si bien no hay ninguna hipótesis que pueda considerarse como cierta, me parece que este tema de la torticera, me parece que es injusto o que no se arregla a las leyes o a la razón, podría ser tomada como cierta. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Y pasamos a otra palabra antes de terminar el programa. También, como otra de las palabras que hemos dicho a continuación, que hemos hablado, parece varias historias. En este caso es la palabra contubernio. La noción de contubernio tiene su fuente etimológica Son las en el 11 latín, en punto. contubernium, y se utiliza para nombrar a un acuerdo o una asociación que resulta censurable o indigna. El término puede aplicarse sobre pactos ilícitos, conspiraciones u otros entendimientos que merecen repudio. Por ejemplo, creo que Ariel tiene un contubernio con Ramírez. O por ejemplo, el gerente se indignó al descubrir un contubernio entre varios de sus empleados y los directivos de la competencia. O no voy a tolerar ningún contubernio en el seno de este partido político. La idea se ha empleado para definir diversas alianzas, pero siempre como una connotación peyorativa, como algo que no es bueno. Y acá ya vamos a encontrar otrita palabra para más adelante. Así podemos encontrar referencias al contubernio de judíos, comunistas y masones. El término durante el franquismo en España se bautizó como contubernio de Múnich al cuarto Congreso de Movimiento Europeo que se desarrolló en la ciudad alemana en 1962. Fue como una marcada de Franco a la gente que le era opositora. Así que por ahí va la historia. A ver otras versiones. La palabra contubernio viene del latín contubernium. Según la historia, las legiones romanas eran muy disciplinadas, lo que hizo que tuvieran éxito durante sus campañas por Europa. Para llegar
a esta disciplina, los reclutas debían ser jóvenes con aptitudes físicas y de conducta comprobada. Luego de ser aceptados, estos recibían un stipendio, que es un dinero, que era el dinero que ellos necesitaban para costearse el viaje hasta el destacamento militar donde habían sido asignados. Y además les daban otros gastos durante su entrenamiento. Mientras duraba el entrenamiento militar, los futuros soldados debían convivir juntos de a 8 en una tienda, lo que hoy denominaríamos barraca, o se denomina en algunos lados. Estas tiendas se denominaban contubernium, pues seguramente cuando salieran de la escuela militar vivirían durante las campañas también juntos en una buena camaradería. En la actualidad se le da contubernio en el sentido figurativo como la unión o asociaciones de personas cuyos fines son algo cuestionables. La palabra no está nada claro que derive de tuber, sino de taberna, otra versión. La taberna es esto también que decíamos, la tienda de campaña. Con una apofonía radical en U al recibir el prefijo. Se trata del grupo de 8 soldados que juntos dormían en una tienda de campaña. 2 factores confluyen para haber generado el sentido actual de la palabra como pacto y unión de personas para un fin incuestionable. Es lo que un poco decíamos, que eso significaría contubernios. Señoras y señores, estamos llegando al fin. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.